Ojo, el señor presidente Alberto Fujimori, expresidente, fue indultado porque estaba muy enfermo. Y su abogado ha dicho ayer que no nos va a mentir, ¿no? Que no tiene cáncer. No tiene cáncer. Ya lo dijo ayer su abogado. Y lo mejor de ayer, antes de irnos con Carmen Maquego, es que circula la versión, Alonso Ramos, periodista, circula la versión que Kenji está siendo tentado por Fuerza Popular para regresar. Y yo decía, pobre Kenji, es un buen muchacho, ¿cómo va a regresar a Fuerza Popular? Lo votaron del partido y del Congreso por actuar como un hijo bueno, porque lo único que quiso este pobre chico era sacar a su papá de la cárcel. Yo me opongo a ese indulto, pero yo no soy la hija de Alberto Fujimori, pues. Y su hermana lo persiguió por eso, por sacar a su papá de la cárcel. No solo sacó un comunicado diciendo que se oponían a la forma del indulto, sino que persiguió a su hermano. Lo persiguió, lo votó el partido, lo votó el Congreso, lo persiguieron judicialmente y Kenji hoy está condenado. No puede participar en política por esa condena generada por la actividad de su hermana. Hermano que es muy buena persona y que ella usó en la campaña del 2021 dándose un abrazo en un estrado para decir, no soy tan mala persona, por favor, perdónenme. Pero que le costó lo que le costó, ayer lo explicamos. Keiko Fujimori pasó la primera vuelta en el año 2016 casi en 40 puntos. Y en la primera vuelta del 2021 tenía 10. ¿Qué cosa creen que va a pasar ahora? ¿Qué cosa creen que con este Congreso va a lograr Keiko Fujimori, que no ha hecho una sola cosa buena por el Perú en los últimos 3 años? Porque el cuento de las medicinas genéricas le salió pésimo y nadie se lo creyó. Jalando a su hermano, les reitero, yo tengo el mejor de los conceptos de Kenji Fujimori, no como político, sino como hijo. Es el hijo que cualquier padre quisiera tener. Claro, cometió un delito, efectivamente, está pagando por él, tiene una prisión suspendida. Pero lo cometió para salvar a su padre, por lo menos tenía un fin noble. ¿Lo quieren jalar a Fuerza Popular? Eso sí, Kenji es muchísimo más popular que Kenji, pero muchísimo más. Justamente por la parte humana, que normalmente los políticos descuidan, por la parte humana. Por eso es que el público lo quiere. Y va a cualquier sitio y es aplaudido, es querido, vive feliz su vida. Muy bien, pausa. Regresamos con Carmen Maquego para hablar de historia del Perú. Uno siempre tiene que regresar a la historia. Yo, no sé, he sido criada así. Regresa a la historia, busca los antecedentes históricos de lo que nos está pasando y los vas a encontrar. Pausa y volvemos. Volvemos. Bien, Rosa María ya se encuentra con nuestra invitada, la doctora Carmen McCabe, que es historiadora y diplomática peruana. Así es que vamos a escuchar con mucha atención. Rosa María, adelante. Y también presidenta de Proética, yo le agradezco mucho porque nos atiende desde California, donde son 2 horas menos. La hemos hecho madrugar para atender esta llamada desde Lima, pero felizmente allá tiene buen clima, es verano, amanece temprano y no están helados como estamos acá en el Perú. Gracias por estar con nosotros, doctora, por atendernos tan temprano. Yo siempre leo sus columnas en el comercio y creo que logra hacer algo que a mí particularmente me gusta mucho, que es tratar de conectar nuestro momento histórico, al final de la columna, con un personaje o un hecho, algo que sucedió normalmente además en el siglo XIX, ¿no? Eh, Hoy estamos viviendo un momento muy difícil, moralmente muy difícil para el Perú, pero nuestra historia está llena de esos momentos y de respuestas a esos momentos. ¿Con qué Exacto, momento histórico podría usted comparar lo que nos está pasando hoy? exacto, Rosa María. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, para mí no es un problema, yo me levanto muy temprano y rápidamente me adapto a diferentes usos horarios. Estoy acá con mis hijos celebrando 35 años que llegué a la Universidad de California, San Diego.
hacer Vi mi la foto, doctorado. vi la foto. Son nuestras bodas de coral, hemos estado hablando que son nuestras bodas de coral, así que ha sido realmente lindo y tengo mucha energía y con muchos proyectos que si hay tiempo los podemos comentar al final. Pero bueno, ¿con qué momento de la historia, no? Estaba pensando cuando hablabas del regreso de Fujimori, ¿no? Es como una especie de círculo eterno, ¿no? Es el mito del eterno retorno, que en el Perú parece que se cumple pues a cabalidad. Y me estaba recordando, primero hay dos temas acá, ¿no? El primero es el poder nos define, ¿no? Nosotros, digamos, en teoría seríamos leninistas, ¿no? Salvo el poder, todo es ilusión en el Perú, ¿no? Desde el principio de nuestra historia, ¿no? Y es una historia que hay muchos bandos peleando por el Estado. Entonces el poder es lo más importante porque en el núcleo del Estado, y es un Estado que ya tiene representación ante el mundo, tú puedes hacer préstamos y repartir la prebenda. Entonces el asalto del Estado es clave para entender la historia del Perú. Y estos hombres, bueno, ahora mujeres, obsesionados con el poder. Y me acordé de Castilla. Castilla es una historia magnífica, ¿no? Tú dices, ¿en qué momento? Bueno, hay como racontos, ¿no? Y este raconto que se me vino a la cabeza es Castilla, de un hombre anciano para su tiempo, estaba casi en sus finales de sus sesentas, muere en Tibiliche, iniciando una revolución contra Mariano Ignacio Prado. ¿Qué hacía este señor? Que ya a esa edad tenía que estar con su familia, no sé, escribiendo sus memorias. ¿Por qué el poder motiva de esa manera tan autodestructiva? ¿No? Porque al final es una suerte de kriptonita. O sea, llegas para después que te exploten las manos, ¿no? Entonces hay una obsesión con el poder. Ese es un tema que habría que explicarlo a nivel psicológico, digamos, ¿no? ¿Por qué esta lucha? Porque si hay otras cosas en la vida que no son el poder, miles de actividades. Y la segunda es el asalto del Estado. Entonces, ¿con qué etapa nos estamos, digamos, podríamos compararnos con la implosión? Diría yo, y esto se lo dije en el programa de César Hildebrand, estamos en una debacle y en una implosión estatal. El modelo tradicional, Pos, que es como asaltar el pos, Estado, ha volado en mil pedazos y estamos viendo como que en todas sus diferentes funciones el Estado ya no cumple con su cometido, ¿no? Entonces es estamos una como, sumatoria, claro, para a ver, contestar tu pregunta, es una sumatoria de fotografías que en este momento está llegando a una suerte de trágico gran final. como el fin de la guerra con Chile, la posguerra con Chile, es decir, hemos salido de una pandemia que ha matado a más de 200.000 peruanos, que ha sido trágica, que yo creo fervientemente que los peruanos todavía no hemos terminado de entender, ni en sus consecuencias en la vida educativa, de salud pública, ni en sus consecuencias políticas y económicas. No lo hemos terminado de asimilar ni siquiera a nivel emocional. Eso coincide con este momento, de un momento que ya venía de crisis política. En 2019 ya había una crisis política en el Perú, pero al explotar la pandemia en 2020, lo que tenemos hoy se parece a la posguerra con Chile. Yo creo que esta pandemia, digamos, estamos hay algo más que también tenemos que analizar, ¿no? Esta es una situación mundial. En este momento Rusia está bombardeando ciudades en Ucrania, ¿no? Para desalojar a los habitantes. Y nadie puede hacer nada, ni las Naciones Unidas, nadie puede hacer absolutamente nada. Hemos visto cómo Gaza ha sido destruida, prácticamente removida de la faz de la tierra, 35.000 personas o más muertas, niños, nadie hace absolutamente nada. Estamos en el fin de un ciclo mundial. El Perú, y era un poco parecido, por eso que lo comparo con la implosión del modelo guanero, porque entra la crisis de 1873, que es una suerte de crash de la bolsa mundial, y se reinventa el capitalismo. O sea, el capitalismo, y es por eso que entramos a la guerra, volviendo a tu pregunta de la guerra, porque el salitre se convierte en el producto estrella y nosotros lo tenemos. ¿No? Entonces hay una disputa por un recurso que el capitalismo en su nueva fase
requiere, ¿no? Entonces, yo no creo que estamos en una posguerra, porque la posguerra tú entiendes que estás en una posguerra. Yo creo que el problema nuestro es que no entendemos nunca en qué fase estamos. Y volviendo a lo del COVID, que yo creo que es un punto fundamental, no hemos tenido consuelo. No ha habido un Estado que ha asumido ese rol de liderazgo, de política del cuidado, del consuelo, de la salud mental. ¿A qué entramos? Entramos a una sucesión de gobiernos, a un golpe de Estado, a la lucha por el poder sobre todo. ¿No? Tú estabas hablando de Kenji Fujimori, bueno, yo tengo digamos, desde mucho tiempo atrás, mi posición frente al Fujimorismo, lo que ocurrió con sus congresistas, cómo ellos detonaron, digamos, esta crisis, pero probablemente eso que tú dices es importante, la humanidad, porque lo que se ha perdido en este proceso son las emociones, la humanidad, ¿no? La empatía por el otro. Acá es sálvese quien pueda. Creo que estamos en este momento de sálvese quien pueda, ¿no? Que ya tienes que tener tu rifle y defender tu casa. Mira esto que ha ocurrido, creo que ha sido en Trujillo, que han quemado a unos delincuentes. O sea, ya se está tomando la justicia por las manos porque ya la justicia no es percibida como justa, o sea, ya no hay justicia, ¿no? Entonces hay todo una debacle en todos los niveles en los que tú te puedas imaginar, ¿no? Ahí estamos en este momento. Y el Perú siempre ha salido adelante, de alguna forma u otra. Siempre tenemos la confianza de que algo va a pasar. Mire, la semana pasada nosotros estábamos muy preocupados acá en el programa porque había un conjunto de iniciativas en el Congreso que eran desastrosas para la vida del Perú, para la idea de república, vamos, ¿no? Y llegó la caballería, como en las películas gringas, llegó la caballería. Y la caballería fueron 16 embajadas en el Perú. La caballería fue la Corte Interamericana, las Naciones Unidas, es decir, de fuera, en un mundo que hoy es global, llegó la ayuda y le dijeron al gobierno del Perú, un momentito, tus habitantes tienen derechos, no te olvides de eso. Pero eso no va a durar mucho tiempo, ¿no? Yo entiendo que en los últimos años en la historia del Perú la caballería siempre viene de fuera. Yo decía, desde el inicio de la República, o sea, la corriente libertadora del sur y del norte fue la que vino a nuestro rescate. O sea, estamos esperando que suceda algo afuera para que podamos hacer algo nosotros. No, yo discrepo contigo. Estoy justamente escribiendo un libro, estamos en un proyecto bueno, del que quería hablar más adelante, pero lo voy a mencionar, que se llama Ayacucho, la victoria impensable. ¿No? Y es justamente esta batalla a la que te estás refiriendo, que si no se hubiera movilizado las energías internas, y ahí está No, toda la guerra de los recursos, ahí está Huamachuco, ahí está Sánchez Carrión yendo de pueblo en pueblo, convenciendo a todas las autoridades, la guerrilla de lo que llama Gustavo Montoya el corredor andino, que es todo el Capayán, y ahí vienen todos estos, o sea, que vienen, yo creo que acá el gran problema y la gran ficción es habernos hecho creer que si no hubiera sido por Bolívar y Sucre, esto se perdía. Fueron componentes, ellos eran estratégicos, ellos entendían la guerra, venían de una guerra muy terrible. Y aparte se jugaba la guerra, digamos, la victoria de toda la región. Pero no debemos de dejar de lado a personajes como Cortegana, que cuenta su historia, viene de Celendín, se une a las huestes, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso de dejar de lado lo interno y pensar que va a llegar ahí por suerte una caballería, las caballerías internacionales tienen que ir a Gaza, tienen que ir a Ucrania, sí, o bueno, sea, es verdad, ir a no son muy Europa, efectivas. los Estados Unidos, si gana Trump, yo no sé qué caballería va a llegar, ¿me entiendes? O sea, no depender en esto solamente externo y pensar, y mira, antes de empezar la conversación contigo, mientras que estaba esperando, vi tres ejemplos que realmente me conmovieron. Uno, lo que va a pasar mañana, y un poco les estoy haciendo un poquito de publicidad, esta Pampa de Amancaes, esta recreación, esta suerte de puesta en valor en Asia de los campesinos de sus propios flores y las están abriendo al público. Eso es número uno. ¿Te emociona?
en un momento tan amargo estemos pensando en la naturaleza, volver a la naturaleza, volver al ciclo de la vida, que los niños vayan y vean eso. Número uno. Número dos, una señora que lleva un carrito con libros y lo presta, no sé si lo has leído, porque acá solamente aparecen las noticias malas, ¿no? Entonces ella reparte sus libros y viene una chiquita y le dice, se lo devuelve y le dice, no, llévatelo con la condición que lo leas, ¿no? Y así, bibliotecas en diferentes lugares, maestros que trabajan en las condiciones más adversas. Entonces yo creo que ahora tenemos que pensar cómo revitalizarnos nosotros en nuestros diferentes frentes, municipalidades, pueblos, asociaciones, para dar esta batalla. Es una nueva batalla la que vamos a dar en estas circunstancias tan adversas que no sabemos cuánto tiempo va a durar esta implosión, porque lo que tenemos que saber es esto está implosionando y no sabemos si hemos llegado al final de la implosión o estamos lentamente llegando a un momento en que las instituciones pues van a perder su valor y eso va a ser terrible, como dices tú, para la República del Perú. Mire, en este momento en Lima tenemos una turba que va a la casa de políticos, a mi casa han venido 7 veces, y esto está normalizado. Y eso también a mí me hace recordar otros momentos históricos de otros países. O sea, cuando una sociedad permite que eso suceda, eso acaba muy mal. Eso acaba en enorme glorificación de la violencia. Y eso está pasando en el Perú como normalizado, ¿no? La violencia callejera se está glorificando. Se hacen Claro. llamar los combatientes, los insurgentes, la resistencia. O sea, palabras que no se usan para un grupo de gente que tira caca. Entonces, eh, ese es el momento social en el que estamos. Y grupos, o hay que decirlo, que están patrocinados por partidos políticos, que están en el Congreso. Claro, estamos en la disolución de los vínculos sociales, ¿no? Entonces, por un lado, el Estado implosiona, el Estado tiene dos componentes, o sea, la República tiene dos componentes, de acuerdo, digamos, a sus teóricos, ¿no? A Sánchez Carrión, entre ellos. La República institucional, la República institución y la República sociabilidad. República Ciudadanía, ¿no? En el caso que tú estás mencionando, ha sido tal el nivel de binarización a lo largo de nuestra historia. ¿Tú te acuerdas? Probablemente te puedes acordar cuando surge el Partido Civil, bueno, se van a romper las casas de los nuevos miembros, al comercio, que era quien patrocinaba, quieren tomar las oficinas. La violencia callejera en el Perú ha predominado a lo largo de la historia, ¿no? Pero también esta sociedad civil que toma las calles para pronunciarse, esa también es parte de nuestra historia, ¿no? La calle como pero parece que la calle ya no significa mucho en esta nueva reinvención de la política peruana. Entonces, cuando tú hablas pues de estos odios, porque yo creo que acá el tema fundamental es el odio y cómo se atiza el odio y cómo se destruye al otro, se le destruye simbólicamente, se le destruye físicamente, ahora se les está... bueno, lo que está ocurriendo en las calles de Lima, pues es básicamente, se han convertido en tierra de nadie, ¿no? Entonces, nos hace recordar mucho, y acá termino, al fascismo, ¿no? Al Exactamente. fascismo, al fascismo en sus momentos de gestación, ¿no? Cuando la gente no le daba importancia, decía, no, estos son unos locos, muchos de ellos, pues, psicópatas, ¿no? Ahora ya se han descubierto a lo largo de un montón de trabajos que eran psicópatas, adictos, era gente muy enferma mentalmente, ¿no? Entonces, pero por otro lado, cuando tú te pones a pensar, y viene otra vez el COVID, el surgimiento del fascismo tiene, digamos, una conexión con la derrota que Claro. tiene Alemania en la guerra. Entonces hay odios contenidos que se van a expresar después en la destrucción del otro. Y algo importante que a mí me gustaría también que deberíamos ponerlo en la mesa para analizar es que hay una movilidad social acelerada. El fascismo permite, digamos que el nazismo permite nuevos actores que no estaban presentes, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en la política peruana, ¿no? Que la corrupción es parte de lo que yo llamo un mecanismo que permite una movilidad social que un sistema normal, o sea, que un sistema no normal, sino perverso como el nuestro, no lo permite. Entonces acá hay muchos factores, no solamente es uno,
sino que hay muchos factores que nos están llevando a esta situación tan dramática que estamos viviendo y que lo más triste es que no podemos ponernos a conversar entre peruanos. Parece que esa solución ya se convierte en un imposible. Bueno, es que es bien difícil. A ver, yo sí creo, y veo las encuestas, que hay un 90% de peruanos que está de acuerdo en algunas cosas, ¿ah? En que se vaya la presidenta, en desaprobar a la presidenta, en desaprobar al Congreso. Pero las autoridades que están en el ejercicio del poder tienen una desconexión absoluta con la realidad. Yo escuchaba, me lo han contado, me pasaron un byte de congresistas de partidos absolutamente desprestigiados o que tienen una desilusión muy grande de sus electores diciendo que quieren postular a ser senadores, Exacto. ¿no? Y están convencidos de que van a ser senadores. Entonces tú dices, pero ¿en qué realidad puedes estar viviendo para creer eso? La gente te detesta mayoritariamente, a ti en particular y a la institución en general. Hay una falta de conexión absoluta entre las autoridades y la población. Y en eso yo sí creo que hay consenso. Fuera de ellos, hay todos los consensos que quieran. Lo que no hay es un consenso entre el poder y la población. Eso es imposible en este momento. Exacto, bueno, pero por otro lado, como que las palabras también han dejado de tener sentido, ¿no? Ya no tienen significado las palabras. Las palabras ya, un congresista dice que él está ahí para salvar a la República y sabemos que es un estafador profesional. Eso es, Entonces, él mismo, en una suerte de mitomanía, él cree que sí la está salvando, sí, ¿no? sí. Hay que también tratar de entrar en estas cabezas, ¿no? Que están perturbadas, ¿no? Y que creen. Y por otro lado, yo creo que, Rosa María, es importante también, mientras que muchos estamos distraídos en la denuncia, en la bulla, los grandes jugadores, por ejemplo, Luna, dueño de Podemos, está captando más votos para seguir en el poder. Ellos entendieron el juego y lo tienes dominadísimo. He visto Claro, que lo que pasa es del que bloque, del bloque, del bloque magisterial se pasa, tú estás hablando de senadores y que probablemente quiere ser senador, ¿no? Y él no se da no, cuenta que está saltando de una línea ideológica a la otra. En su cabeza él se autoconvence de que de senador él puede servir propósitos, ¿me entiendes? O sea, hay toda una perversión y un trastocamiento. ¿Por qué? Porque acá se ha perdido la palabra clave que nadie menciona, que es el bien común. Tú me representas para representar nuestra comunidad, nuestra colectividad, para que sea mejor. Tú no te representas a ti mismo. Ahora ya creo que estos se representan a sí mismos, porque si él se pasa de un bloque a otro, él está representándose a él mismo, ¿no? Entonces, eso también hay que explorar, ¿no? La perversión a la que ha llegado y a la degradación que ha llegado la política peruana, que ya no hay ideología ni proyecto, y por otro lado, fácilmente tú cruzas la línea de un lado para otro y no tienes conciencia de lo que estás haciendo, eres inconsciente. O ya tu amoralidad ha llegado a tal nivel que ya no te causa ninguna preocupación, ¿no? Como la que tú estás mostrando, tú estás expresando la preocupación de alguien que se da cuenta. Pero si eso se ha bloqueado, ¿qué cuenta te puedes dar? ¿No? Y aparte expresas después ante la opinión pública que lo estás haciendo porque quieres ayudar al Perú y todo lo demás. Entonces hay todo un escenario que es espeluznante, ¿no? Por decir una palabra más bien suave. claro, y además estamos en este Rosa María, momento, vamos a la sí, pausa. ay, yo iba a seguir encantada. Vamos a una pausa, si me permiten. Por supuesto, todos pueden participar, hagan sus preguntas, Abel las va a recoger. Vamos a la pausa y regresamos con Carmen Maquebo y estamos reflexionando sobre poder, historia, república, esos temas que nos apasionan y que estamos en un momento muy difícil y eso espero que lo entiendan todos. Pausa y volvemos. Volvemos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sí, estamos repasando algunos momentos estelares de la historia del Perú y trayéndolos al presente para tratar de encontrar un camino. El tema de la corrupción no es un tema nuevo para el Perú. Ahí está el famoso libro de Alfonso Quirós, que demuestra que efectivamente hemos tenido como ese un Estado prebendario, es decir, el Estado que se captura y se reparte
entre los que estamos, entre los que somos, excluyendo a los otros. La respuesta a eso no puede ser, bueno, vamos a turnarnos para robar. La respuesta a eso tiene que ser, eh, no robemos desde el Estado y caminemos hacia la ruta del bien común. Sin embargo, la llegada de Pedro Castillo al poder tenía ese tufo, ¿no? Ahora nos toca a nosotros. José Ugaz escribió un famoso artículo refiriéndose a un país africano que tenía el mismo problema y que la gente entendía que esa era una manera de organizarse en el poder. No podemos robar todos juntos, pero sí podemos robar por turnos. Eh, Sin embargo, la caída de Pedro Castillo, su golpe de Estado y lo demás que ocurre, genera una profunda desilusión, ¿no? Y de ahí viene el título del libro de Alberto Vergara de la República defraudada, ¿no? O sea, seguimos siendo una república defraudada, no hay posibilidad de construir una república en el Perú. Bueno, yo creo que primero lo que hay que tener claro es que este es un proceso largo de deterioro y de degradación, ¿no? Que tiene momentos climáticos, tiene momentos en que parece que el Perú aguanta la perforación, ¿no? Por si te acuerdas el primer libro de Quirós, que es su tesis de bachiller, hay una vaca, ¿no? Y a esa vaca la están pues ordeñando, muchos la están ordeñando y la vaca ya está, ya no da más, ¿no? Y esa foto de esa vaca o esa ilustración de esa vaca pues es de, no sé, 1850 y esta la vaca sigue viva. ¿No? La vaca sigue repartiendo bonos en el Congreso, la vaca sigue haciendo fiestas, patrón, de todo tipo, en Corpac, la vaca hace estos talleres, ¿no? Mientras que no hay luces, ¿no? Entonces, es un estado que a pesar de, digamos, que es demente, ¿no? Porque yo es algo que también digo, ¿no? El Estado peruano ha entrado como en una suerte de trompo, de laberinto, y es demencial, ¿no? Ya sus decisiones no obedecen digamos, a una discusión racional, pero responden. Siempre responde, hay buenos funcionarios, eso es importante y va con tus preguntas previas, ¿no? Hay funcionarios que siguen ahí dando la pelea dentro del Estado, ¿no? Pero yo creo que lo importante, y acá que ya comenzaron pues las candidaturas, ¿no? Y cada cual promete, a este Estado hay que desmantelarlo, ¿no? Porque con este mecanismo no vamos a llegar muy lejos. Y yendo al tema de Castillo, o sea, Castillo, ¿qué prometió? Que iba a cambiar 500 años de historia, que iba a convertir el Palacio de Gobierno en un museo, y después comenzó Zarratea, los hermanos, los primos, no, los sobrinos, la hermana. Entonces, quien entre a este castillo encantado que tiene su propia lógica y su propia trama y que tiene actores que saben cómo funciona y que siguen ahí por muchos años. Eso tiene que desmantelarse lentamente, ¿no? Entonces, como que una primera idea es que no podemos seguir en el siglo XXI, que se vendrá, pues, sabe Dios qué, vuelos intergalácticos, sabe Dios qué vamos a ver. No podemos estar con el estado vetusto del siglo XIX, que lo seguimos arrastrando con todas sus taras, y que a pesar de que se sigue dando la pelea, va a haber un momento que ya no se va a poder resistir. Claro, Porque por con ejemplo, hay un elemento que es clarísimo esto, la meritocracia. La meritocracia se suponía que vino para quedarse en el siglo XXI y a todos los niveles. Bueno, lo que hace este Congreso y este gobierno es la destrucción de la meritocracia. La meritocracia es enemiga, ¿no es cierto?, del Estado prebendario, porque se supone que llegas a administrar parte del poder por tus méritos, por tu esfuerzo, por lo que has dado y logrado para el país. Bueno, eso se está aboliendo en este momento en el Perú, a claro, todo nivel. claro, pero bueno, pero digamos que también está en cuestión alrededor del mundo. Incluso en los Estados Unidos hay libros sobre la meritocracia y que cuestionan la meritocracia porque parte pues de la premisa que todos estamos en la misma cancha, que todos partimos de una educación similar. Y yo creo que acá la madre de todos los problemas es la educación pública. Ah, ¿No? Entonces ahí, al dañar la educación pública, al degradarla, ¿no? Al permitir que maestros que no pues tienen el conocimiento mínimo, que no pueden competir,
sigan en el cargo. ¿Por qué? Por la prebenda, porque ellos han sido, digamos, se les ha prometido que se van a quedar, ¿no? Entonces acá no solamente es la meritocracia como un sistema que debería funcionar, sino que tú tienes que promover un tipo de educación para que ese niño de una gran unidad escolar pueda competir por el mismo puesto con un niño del Colegio Santa María o del Colegio Claro, Marca. Eso no está pero si su ocurriendo. profesor, claro, pero si su profesor nunca compitió, ese profesor no le va a enseñar a lograr por mérito, porque el profesor le acaban de regalar un nombramiento en el Congreso de la República perpetuo. Le acaban de Claro, regalar. por eso mismo te digo, la palabra suena, la palabra es la correcta, pero las condiciones, digamos, en el mundo real no están dadas para... Entonces, ¿qué pasa? Se encuentran, es como siempre yo digo, ¿no? Cuando un corazón para, cuando hay un paro cardíaco, lo que surgen son venas alternativas que hacen que tú sigas viviendo, ¿no? Entonces, todas estas universidades bambas, todo esto ilegal ha surgido ante una incapacidad del sistema de crear universidades que realmente sean públicas de calidad y a donde puedan acceder todos estos jóvenes que están buscando oportunidades. Y hablando de salud mental, hay un estudio reciente que está mostrando que la salud mental no está tanto relacionada con lo que ocurrió con el COVID, sino que cada vez las oportunidades y las expectativas de las nuevas generaciones son mucho más oscuras. ¿No? Entonces, si tú sientes que vas a estudiar, pero no vas a encontrar nada, o sea, ¿y a qué cosa puedes hacer? ¿No? Entonces, yo creo que esto es muy complejo, ¿no? Y tiene que ver, como tú bien dices, con la idea, pero esa idea tiene que tener las condiciones para que realmente, como te digo, estos niños, bueno, hay colegios ahora que se han fundado y que están tratando de ir en esa dirección, pero esto tendría que ir pues a todos los niños del Perú, porque un niño de no sé, de Huancavelica, probablemente no va a recibir la educación de uno de estos colegios importantes que se están fundando o que se han ido fundando de educación pública en Lima, ¿no? Entonces, pienso yo, y acá para terminar, que quien postule tiene que tener todas estas ideas clarísimas y plantearse un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo y una continuidad en el tiempo de un gran pacto en el cual, como dijiste anteriormente, ideas que todos los peruanos estamos esperando que se realicen, puedan hacerlo, ¿no? Entonces es educación, es salud. Ahora, si ese candidato no tiene mayoría parlamentaria, es dead man walking, no va a durar nada. Totalmente, totalmente. O sea, el Va a Congreso ha tener que armado su volver a la esquema. prebenda. O sea, Claro, la prebenda surge porque no puedes tener una mayoría que te acompañe y que esté cohesionada ideológicamente con tu proyecto y que tenga la convicción y el compromiso para seguirte hasta el final. Y algo que es importantísimo y que yo creo que también tenemos que poner en la mesa, ¿cuál es la cultura que ha predominado en la política? La cultura de la traición. ¿No? ah, Entonces, se ha traicionado desde el día uno. En la política peruana ha habido traición generalizada. Los comandos militares se traicionaban, unos sacaban a otros, lo que se llamaba la cultura del golpe de Estado, ¿no? Entonces, ah, eras tú, digamos, muy cercano a tu general y tú le planeabas un golpe de Estado y qué es lo que pasa con el virrey Pezuela, ¿no? Que su comandante general le hace el golpe de Estado y lo saca, ¿no? Entonces, bueno, en el siglo XIX tenemos un periodo. tenemos inyectada la traición y sin trust, o sea, sin que yo tenga lealtad y yo confíe, sin confianza, no hay política que resista. Y lo que tú dices es cierto, si no tiene esa mayoría, va a tener que comenzar a jalar digamos, del viejas cartas, de las cartas marcadas del pasado, y va a tener que comenzar a jugar con esas cartas para sobrevivir. Ese es su futuro. Ese Y es su... además hay algo que es más grave. Toda la energía del presidente y toda su política se orienta única y exclusivamente a sobrevivir. Exacto, Y le exacto. pasó a Kuczynski, le pasó a Castillo, bueno, Sagasti igual, o sea, tenían que sobrevivir. Vizcarra igual, tenía que sobrevivir. Toda su energía estaba en sobrevivir, no estaba en gobernar. Entonces, Exacto. hoy día Dina Boluarte, toda su energía está en sobrevivir, no en gobernar. Y necesitamos un presidente que gobierne, no que sobreviva. El problema central en este momento es un problema que arrastramos también del siglo XX,
presidente que no tiene mayoría, presidente que cae. Antes era con golpes militares, ahora cae con el Congreso. Ahora, ¿hay un nuevo modelo político? ¿Hemos transitado al parlamentarismo? Justo estaba pensando en eso cuando estabas comentando la idea del poder, ¿no? El Perú es una suerte de híbrido, ¿no? No logramos decidir como siempre, ¿no? Lo que yo llamo esta república fortuita, ¿no? Y en esa república fortuita, bueno, como tú decías, llega la caballería, ojalá que llegue pronto, de repente llega mañana, siempre esperando el milagro. Siempre, no es una casualidad que nuestro mayor culto es al Señor de los Milagros. ¿No? Claro. Estamos esperando un milagro, pero yo creo que ya no podemos seguir viviendo así, en las condiciones del mundo y en las condiciones de las necesidades reales de la población, porque mientras este juego está ocurriendo, viene la helada en Puno, vienen las inundaciones, se descarrilan los ómnibus, mira lo que está pasando en Lima, que ya se están atracando en los puentes, o sea, ya es el caos, ¿no? Es Entonces, que el milagro sucede siempre cuando ya estamos en la última lorna, ¿ah? Si no, no es milagro, pues. claro, ¿No? pero no hay que esperar el milagro, hay que trabajar para que las cosas ocurran en el largo plazo. Ese es un pensamiento, digamos, mucho más lógico, mucho más racional, Ah, ¿no? no, claro, absolutamente. Entonces, No, hablando, no, yo creo que hablando y conversando, ¿no? Yo tengo a este gran neurólogo que me encanta, Stigman, es un argentino que dice que la conversación surge en las ideas y como ves esta electricidad, ¿no? Que te permite intercambiar con otra persona, porque no sabemos conversar tampoco. Lo que sabemos es imponer nuestras ideas o manipularlas de tal manera para ponerlas en el centro de la conversación. Entonces, volviendo a tu tema del parlamentarismo, yo creo que nosotros tenemos que definir que tiene que haber el balance de poderes que ya se perdió, ¿no? Porque me parece que eso ya es obvio, ¿no? Que ya no hay balance de poderes, que cada poder está pues jugando su propio juego, no lo está jugando en conjunto, como querían los padres fundadores, ¿no? Que decía que era como el universo y los planetas y todos equilibrados. Bueno, si estuvieran viendo esto, es como que estamos en el hueco negro ya, ¿no? Hemos entrado a un hueco negro, ¿no? Y todo está volando. Pero ¿qué pasa al inicio? Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué este Congreso que se cree el primer poder? ¿No? Porque tienen esta especie de fantasía, ¿no? Que ellos son el primer poder del Estado. Ellos son un poder entre poderes, claro, entre sus primos entre pares. pares. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, busquemos en la historia. En el primer congreso surge esta suerte de suspicacia de darle el poder al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque veníamos de virreyes de mano dura, ¿no? Por ejemplo, Abascal, ¿no? Que eran virreyes que habían concentrado el poder. Entonces, en esa necesidad de desconcentrar, ¿qué cosa se nos ocurre? Un triunvirato. Entonces, no tenemos uno, sino tres. Y ese es un problema para la guerra, porque estábamos todavía con los españoles y esos tres no se ponían de acuerdo y ¿Quiénes comenzamos a... eran los tres, doctora? Está la Mar es Aldama. uno, que es el que más me acuerdo, ahora me voy a acordar de los otros dos, pero ¿qué pasó? Y en esta suerte de contorsión política que es, digamos, nuestra sello de fábrica, pasamos de eso a la dictadura de Bolívar. Claro. Entonces, le das todo el poder, ¿no? Entonces, no logramos establecer un equilibrio entre estos poderes porque te aterras de que vas a perder o te aterras que se viene la anarquía o te aterras que, ¿no? Cualquier cosa te da miedo y le cedes el poder a una suerte de mesías, ¿no? Entonces, en ese péndulo hemos vivido todo el tiempo. Y es por eso que en estos remanentes, probablemente de sus antecedentes, que probablemente los antecedentes no quisieran ni que ellos sean parte de su historia, ellos se creen el primer poder del Estado, ¿no? Y el Ejecutivo algunas veces se somete y otras veces le da la preventa, ¿no? Entonces se ha establecido, y acá lo que es interesante es que se ha establecido una suerte de coalición, ¿no? Ah, Una coalición de sobrevivientes, ¿no? Estos sobrevivientes que salen, pues, una suerte de pero zombies. además, Dina Boluarte lo dice, si estamos gobernando muy bien. El Claro, Congreso, tenemos nuestros grandes aliados,
nos está yendo muy bien. ¿Cuál es el problema? Hemos pacificado el país. No sé Claro. por qué la gente se queja. Y claro, Claro, ahí también, hemos llegado al lugar perfecto del equilibrio de poderes en su interpretación. claro, o sea, No, hay un pero consenso nuestro y claro, una división abismal con el resto del pueblo, que el exacto, 90% rechaza ese consenso. Pero entre claro, los que están en el poder hay consenso muy funcional, por lo menos. absolutamente. Absoluto, Funciona. y por eso que sigue el modelo, digamos, funcionando. El problema es de que se les permite que se autoperdonen crímenes, que se autoperdonen repetidos. Eso, pues, eso no es republicano. Tú no logras una coalición para que te perdonen a ti tus crímenes y tú perdonarles a otros. O sea, se ha pervertido de tal manera, ¿no? Y probablemente también con un entendimiento, porque yo creo que acá no hay que subestimar que los que están dentro del juego ya lo entendieron perfectamente, Claro, ya lo claro. saben, ya lo Entonces, conocen. esos son los que llaman al consenso. No, tenemos que llegar a ¿qué consenso puedo llegar yo con un delincuente? Que creo que tiene que estar preso. Ese es el consenso que lleguen los jueces respecto de la cantidad de años que le van a meter. Entonces, tú no puedes llegar a un consenso con delincuentes. La gente dice, ustedes tienen que creer en el consenso. ¿Qué consenso? Son delincuentes. Hay no negociables. Hay no Hay, negociables. claro, hay no negociables y hay situaciones que tienen que ocurrir, como es, primero, entender el juego político, hay que entenderlo bien, ¿no? Nosotros con mucho tiempo, con Gustavo Montoya, hemos escrito este libro, que ahí salieron algunas ideas, pero todavía hay mucho que decir de este modelo. Es un ¿Cuáles modelo son los proyectos? ¿Cuáles son los proyectos es antes un de ir? modelo que se ha ido, digamos, perfeccionando en el mal sentido de la palabra a lo largo del tiempo y ya casi funciona en piloto automático, ¿no? A pesar de las críticas, sigue funcionando. Eso es lo que horroriza. Y ahora, ya que termino esto para pasar a... Y ahora necesitan más dinero, ¿no? Entonces cada vez es el asalto de la caja fiscal. Si ellos pudieran abrir la bóveda del BCR, sería su momento de gloria, ¿no? De este consenso, de este equilibrio, ¿no? Entonces estamos muy mal porque cada vez lo conocen mejor y cada vez están cayendo sobre instituciones que son las que nos están permitiendo sobrevivir. Bueno, de los proyectos tenemos varios. Ya te mencioné que se viene nuestro bicentenario de la batalla de Ayacucho, que como te dije, hay que iluminar la participación de los peruanos, ¿no? Que mucho agradecimiento de la tropa gran colombiana, de Bolívar, pero que sin los recursos y sin la participación de tropas anónimas, porque no se les conocen ni, a veces ni sus nombres, no hubiera podido ser posible esa victoria. Entonces estamos escribiendo un libro que se llama Ayacucho, la victoria impensable, y que lo pensamos presentar en diciembre. Ahora en la Feria del Libro presento una reedición de Guerreros Civilizadores, que se terminaron todas las ediciones y ahora sale por crítica. Y tenemos un podcast que lo vamos a lanzar entre julio y agosto, que es justamente esto que, para terminar, porque probablemente ya estamos terminando, que yo creo que lo que tiene que cada cual trabajar es en su propia área, ¿no? Ustedes, el periodismo, la denuncia, ¿no? Otros tratando de formar sus partidos, armando sus proyectos, pero yo creo que tiene que haber una pedagogía, ¿no? Una pedagogía republicana, tú hablas de proética, posicionar la idea de ética, de servicio público honesto, comprometido, con sacrificio, ¿no? Entonces, esa es un poco lo que queremos hacer con estos podcasts, o sea, ir presentando los diferentes momentos de la preparación para la batalla y la participación de muchos actores, ¿no? Que nos deberían enorgullecer, mujeres. O sea, el podcast es también sobre Ayacucho. Sí, se llama también La Victoria Impensable. Empezamos entre fines de julio, agosto, con una posibilidad, digamos, si las condiciones están dadas, para comenzar a hacer estos podcasts de difusión. Y lo que queremos es llegar a las escuelas de todo el Perú Lógico. a través de las radios regionales, ¿no? Entonces, trabajar con esta pedagogía, a mí me encanta la horticultura, me encantan las plantas, entonces yo creo que también hay que vivir en el momento presente, pero ir preparando los almácigos
¿no? Para los ciudadanos del futuro, ¿no? Que sientan que esto en algún momento, como tú decías, tiene que pasar. Y vamos a necesitar niños que hayan sido formados con valores, y con amor por el Perú. Yo creo que la palabra amor, respeto, dignificación, tienen que comenzar a aparecer en nuestro vocabulario, ¿no? Porque hemos sido secuestrados, ¿no? Y entonces la única manera es volver a esta puesta en valor, a este respeto por este Perú tan grande y tan maravilloso en el que hemos nacido, ¿no? Entonces yo creo que Ayacucho puede ser un momento para reflexionar, ¿no? No solamente sobre el pasado, pero también sobre el presente y el futuro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a la doctora Carmen McEvoy por atendernos desde California tan temprano esta mañana, Rosa para María, refrescar un poco el tiempo que está difícil acá. Sí, a siquiera ver, hay un montón de preguntas. A ver, una para la doctora. Hay mucho racismo en nuestra patria. El caso de las niñas Aguajún. Mm. ¿Qué le parece que no hay una respuesta social? Estupenda pregunta, se ha quedado tanto en el tintero, Rosa María, es que hay tanto por conversar, ¿no? Y quisiera utilizar, digamos, esta posibilidad de contestar la pregunta, que es terrible lo que ha ocurrido. Un ministro de Educación, que relativiza, ¿no? Una situación gravísima, que la denuncié en una de mis columnas, que es la violación sistemática de niñas por sus maestros, ¿no? Que ya el crimen ya caducó, ¿cuáles son los términos legales? se escribió. Ya prescribió. Entonces ellos siguen enseñando. Y estas niñas están mirando a sus violadores todos los días en la escuela. O sea, doblemente víctimas, ¿no? Y el Estado, ¿cómo queda? Como el que patroniza, hablando de niños y de lo que van creando, la relación que van creando con el padre, digamos, o con el Estado que lo permite. Y un ministro que tiene todos los títulos del mundo y que anda citando a los clásicos italianos y todo lo demás, y que es capaz de decir esa tremenda barbaridad. Entonces, yo creo que no solamente es racismo, sino es falta de humanidad. O sea, esto ya va, trasciende, ¿no? El tema del racismo, porque esta violación sistemática ha venido ocurriendo y nadie le ha prestado atención, como lo que ocurrió en Sahueto, ¿no? Que me recuerda con la matanza, la masacre, y el crimen quedó totalmente impune, porque así como, y eso es importante decirlo, así como en Lima se compran las conciencias, bueno, pues en la Amazonía es tierra de nadie, ¿no? La Amazonía se está convirtiendo en un Far West, donde cada cual hace lo que quiere, como en el caso de estas niñas. Y quiero decir algo más, si me lo permiten, que es el tema de nuestra memoria. El Archivo General de la Nación en este momento corre el inmenso peligro de desaparecer. O sea, es como que si te has hecho una lobotomía nacional, ¿no? La ministra de Educación se va a la UNESCO y declara que el Perú se compromete ¿cómo se llama?, a proteger el patrimonio universal, ¿no? Y va y declara, cuando las palabras ya no tienen sentido, ella va a declarar del patrimonio universal cuando nuestro patrimonio, que ella debería estar ahí chequeando y tomando nota, no sabemos a dónde va a terminar, en un Depósito. galpón, en un depósito Un industrial. depósito al lado de una fábrica de lejía. Elegía con toda la humedad, yo soy chalaca, con toda la humedad que hay en el Callao, ¿no? Entonces hay todo un tema, y disculpen que me No, he no, que sí es importante. extendado, pero Tenemos que que está terminar, Rosa María. relacionado con las malas decisiones de un Estado totalmente demente, porque las dos respuestas, la del ministro de Educación y la ministra de Cultura, es alguien que no está en la realidad. No están en la realidad, ese es el problema. Nos Pero vamos, bueno, Rosa María. vamos a seguir sobre esto. Yo sé que es viernes. Muchísimas gracias a la doctora Carmen McEvoy por atendernos desde California. Nosotros vamos a seguir en estos temas, no se preocupen. Yo sé que a ustedes les gustan mucho estas conversaciones. Vamos a regresar sobre esto. Gracias, doctora. Gracias, Mucha Rosa suerte. María, por la oportunidad. Y acá estamos en la pelea. Uno se toma su break, recobra energías con su familia y regresa, porque eso va a ser largo, pero como tú dices, en el fondo del camino yo siento que tenemos esperanza para salir. ¿Por qué? Porque estamos conversando sobre el Perú.
Y yo creo que Ah, al seguir conversando sobre el Perú y sus posibilidades, tenemos que encontrar una salida y espero sea lo más antes posible. Así que buenos días para tu audiencia y muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todos, nos vemos. Chau, 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 Abel, nos vemos, chao. chao, chao. Gracias, doctora, chao.